Ahora vamos a ver el origen del término turismo. Y hay muchos, ¿no? Muchas personas que atribuyen a diferentes escuelas el origen del término turismo. Primeramente, dice, dentro de la etimología, dice, la palabra turismo proviene del francés tourisme, que a su vez deriva de tour, que significa giro o viaje. Se refiere originalmente a los viajes de placer relacionados por personas que recorren diferentes lugares. Esta es una etimología directamente que sí está siendo utilizada, más es importante mencionar que no aceptada por todos. Pero vamos a ver al origen, dice. La evolución de este término, ¿cómo va esta evolución del término? Dice, a finales del siglo XIX, el término comenzó a utilizarse para describir el fenómeno moderno de desplazamientos temporales con fines recreativos, culturales o educativos. Su, Indican, ¿no?, que esto puede ser relacionado más que todo del Grand Tour también. ¿Por qué? Porque se hacía esos viajes largos, donde era más que todo para la gente de noble o para la gente aristócrata, que donde realizaban, ¿no?, los fines eran recreativos, educativos y sobre todo culturales. Este es solamente uno de los orígenes de lo que es la palabra turismo. ¿Y quiénes son los padres del turismo? Ya los mencionamos hace un momento, mencionamos a uno que es el más importante, que es el padre más importante que existe del turismo. ¿Quién es? Es Thomas Cook, el primero, ¿no? ¿Quién era Thomas Cook? Primeramente, considerado el padre del turismo moderno, organizó el primer viaje turístico de un grupo que eran un grupo de alcohólicos, o sea, que estaban en recuperación en 1841, que consistió en un trayecto en tren desde Leicester hasta Loughborough, en Inglaterra. O sea, un trayecto que tenían que realizar. A partir de eso, y en ese primer viaje no le fue con mucho éxito, ya que era el primer, recién estaba ingresando a todo lo que es esto, no se conocía prácticamente la realización de paquetes turísticos que hoy en día son súper conocidos, pero a partir de ahí empezó a crear una empresa, la empresa que se llama Thomas Cook and Sons, ¿no? Y se expandió internacionalmente, convirtiéndose en pionera de la industria turística. El año 2021, si no estoy mal, la empresa cerró, ¿no? Pero nuevamente volvió a aperturar sus puertas, volvió a realizar ese tipo de viajes y sobre todo en este grupo ya no es una agencia de viajes, ya no es una pequeña empresa. Esta empresa es muy grande a nivel internacional, es muy conocida directamente. Otro de ellos es César Ritz. ¿Y quién era César Ritz? Pues César Ritz es el conocido como el rey de los hoteleros. ¿Y por qué? Porque revolucionó la industria hotelera a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estableciendo estándares de lujo y servicio que aún persisten en hoteles de alta gama. Pero, ¿qué más hizo acá? Aquí César Ritz según lo que yo tengo entendido, habló con Thomas Cook, hicieron el contacto y pudieron ofrecer trenes, o sea, viajes donde podías dormir dentro de los trenes, ¿no? Donde podías tener ese hospedaje, porque los viajes eran muy largos y eran muy cansadores para que uno esté sentado. Así que ofrecían otro tipo de paquetes para las personas que tenían un poder adquisitivo alto y pudieran pagar ese servicio y se les atienda de una mejor manera, ¿no? Y también tenemos a Carl Becker, que es el fundador de la famosa serie de guías de viaje de Becker, que comienza en 1832. Pues estas guías se han comenzado para qué? Son guías turísticas que prácticamente se necesitaba la persona que realizaba un viaje, necesitaba en la época conocer lugares, ver una forma, desde siempre los viajes no siempre, o sea, los viajes cuando iniciaron no han sido organizados, se han empezado a organizar, pero también había gente que se organizaba propio, era una organización propia, que ellos mismos veían sus tiempos y con estas guías tenían una mayor facilidad de desplazarse de país en país, de ciudad en ciudad directamente. Ahí tenemos unas fotos de lo que son, ¿no?, los padres del turismo desde el inicio de Thomas Cook, Cesar Reed y Carl Baker, Baedeker, perdón, Baedeker. ¿Cuáles son las escuelas? Ahora sí vamos a profundizar en estas escuelas del concepto de turismo. Primeramente, la escuela económica, ¿qué dice? Considera el turismo principalmente como una actividad económica que genera ingresos, empleo y desarrollo. Esto es desde el punto de vista económico. ¿Cuáles son sus representantes? John Stuart Mill y W. F. Theobald. Perdón. Continuamos. La escuela geográfica.
¿Qué dice la escuela geográfica? Dice, analiza el turismo desde la perspectiva espacial, estudiando patrones de movimientos y distribución geográfica de destinos turísticos. O sea, desde el punto de vista económico ya lo hemos visto que es un generador de empleos, generador directo e indirecto, ingresos para un lugar. Desde el punto de vista geográfico, estudia todo lo que es los patrones de movimiento y distribución geográfica. ¿De qué? Los destinos turísticos. Entre los representantes tenemos a Edward Inskip y Lowes Turner y John Ash. Tenemos también la escuela sociocultural. ¿Cuál es esta escuela? ¿Qué hace? Dice, examina el turismo como un fenómeno social y cultural enfocado en las interacciones entre turistas y comunidades locales. Existe esa interculturalidad entre turistas que llegan a un lugar con una nueva cultura, pero no existe una aculturación, salvo el caso que empiecen a querer, no sé, quedarse en el lugar para ver y adoptar ciertas costumbres, pero lo que menciona dentro de esta escuela es que existe la interculturalidad, esa relación estrecha que se tiene entre el turista y la persona que es de la comunidad local. También tenemos la escuela psicológica. ¿Qué dice la escuela? Se centra en la motivación y el comportamiento del turista, explorando las razones y efectos psicológicos del turismo. Es importante. ¿Por qué te mencionamos psicología? Porque en el turismo se tiene que saber cuáles son los movimientos, lo que perciben las personas, los turistas, sobre todo al llegar a un lugar, ya que vienen desde otro sector, no es tu misma cultura, pero tú tienes que mostrar todo lo que ellos necesitan saber. ¿Por qué? Porque todo lo que es relacionado al turismo va englobado a todas las áreas prácticamente. También tenemos la escuela antropológica. ¿Qué dice la escuela antropológica? Examina al turismo desde una perspectiva antropológica, considerando el intercambio cultural y los impactos en tradiciones locales. Eh, es importante mencionar siempre cómo el turismo se va relacionando con cada una de las áreas, con cada una de las ciencias que existen. Si bien no es considerado el turismo como una ciencia, pero se basa más prácticamente en diferentes ciencias, entre ellas está la economía, está la antropología, la psicología, la ingeniería, porque ya va en relación incluso a ingeniería ecoturística para realizar los diferentes trabajos, diferentes predios para la realización de lo que es el turismo. Ejemplos prácticos en turismo. ¿Cuáles son estos ejemplos prácticos? Lo daremos rápidamente. Primeramente, el turismo cultural, que son las visitas a lugares históricos, museos, participación en festivales culturales, todo lo que es cultura, todo lo que va relacionado entre el hombre y lo que hace el hombre. Ejemplo, turismo en Egipto, exploración en pirámides, templos antiguos y museos. Ese es un ejemplo claro, ¿no? Que lo tenemos. El turismo de naturaleza, que va a actividades como el senderismo, avistamiento de fauna, visita a parques nacionales. Tenemos un ejemplo claro, lo que es en Chile, ¿no? El turismo en el Parque Nacional Torres de Paine, famoso por qué, los paisajes, esas montañas, los glaciares, todo lo que es la parte de la vida silvestre. Luego viene el turismo de aventura, que implica las actividades emocionantes, ese turismo de aventura relacionado como el rafting, escalada, ciclismo de y escalada en montaña. O sea, hay una variación de diferentes formas prácticas para el turismo. Entonces está en Nueva Zelanda, que tiene un destino ideal para el bungee, el jumping, que es el skydiving y el trekking, ¿no? Hay unos cuantos ejemplos, ¿no? Algunas de las imágenes que se puede observar para las distintas actividades que se da dentro de lo que es el turismo. En conclusión, ¿qué podemos decir? Primeramente, rápido. En conclusión, el turismo ha evolucionado desde las peregrinaciones hasta los viajes de élite y a una industria global. Sí, relacionó, evolucionó muchísimo, muchísimo. Ya no es el turismo de antes. Hoy en día ya existe una diversidad de todo tipos de turismo que van surgiendo día tras día. Y el turismo espacial ya no está lejos. El turismo espacial ya está cerca para poder realizarse y es otro concepto muy diferente, es otro ámbito muy diferente. Los conceptos actuales, como son el turismo sostenible y el turismo de experiencia, ya prácticamente es una nueva forma de las que las personas viajan y qué aportan para el lugar. Y como mencionamos, el turismo siempre se va adaptando, es resiliente, pase lo que pase, pasen pandemias, pasen guerras, el turismo siempre se va adaptando y va mejorando dentro de lo que es la calidad.
Para los que deseen, ahí dejamos también la bibliografía para que puedan revisar todos estos conceptos y puedan ayudarles dentro de su materia de estudio. Y con esto me quiero despedir en esta primera clase. Muchísimas gracias por vernos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estemos donde estemos. Un abrazo muy grande desde Bolivia y síganme para la siguiente presentación y espero que les sirva. Y los que quieren que también haga una presentación de otra temática, déjenme su comentario y estaremos subiendo todos los videos necesarios. Un saludo muy grande. Muchísimas gracias. Hasta luego y que les vaya muy bien. Muchísimas gracias.